Compañeras, compañeros, quiero plantearles un conjunto de ideas para la Ciudad de México, que debe ser vista ahora como la ciudad de la nueva esperanza por el buen vivir. Ese es el proyecto que vamos a enarbolar. Ahí están los letreros, les pido que los alcen, los que lo tengan a la mano, que se vea nuestro proyecto, nuestra identidad, que es nuestra razón de ser, de existir. Para que la Ciudad de México sea la ciudad de la nueva esperanza por el buen vivir, requerimos que el país esté gobernado por y desde la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, no solo desde un sector de la izquierda, y no solo incluso desde la izquierda únicamente, sino por y desde la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, que genere hegemonía, consenso, credibilidad, confianza y una amplia y legítima base social que le permita al país abrir una nueva era en su historia y que posibilite además la convocatoria a un Congreso Constituyente de la República, de la cual emane una nueva Carta Magna de lo que será la República Juarista de México, como matriz ideológica de nuestra historia, con todo lo que representa la vida y obra de Benito Juárez, porque está claro que si Juárez no hubiera muerto, seguramente viviría, según descubrió el filósofo de Güemes. La ciudad de la nueva esperanza por el buen vivir requiere desarrollo económico y social con justicia, a través de nuevas políticas públicas que profundicen las que han sido exitosas y corrija aquellas que han perjudicado a la mayoría de la población. En esta nueva ciudad deberá haber seguridad, tranquilidad, paz. Deberá convivirse sin miedo, sin los temores a los abusos que devienen de la descomposición del tejido social. Con gobernabilidad democrática desde el cuarto nivel de gobierno, es decir, la participación ciudadana con facultades vinculatorias ancladas en la transparencia y la revocación del mandato. Los gobernantes no deben tenerle miedo a la gente y la gente no debe temerle a los gobernantes ni dejarse utilizar corporativa o clientelarmente. Debe haber una sana relación entre gobernantes y gobernados que esté atravesada por la humildad, el deseo del servicio, la sencilla
conducta, la sobriedad republicana y la rendición de cuentas. En nuestra ciudad se debe impulsar el crecimiento económico sostenido, la promoción del empleo y una política fiscal progresiva que reduzca la carga de los sectores que menos ingresos tienen, que les condone o elimine impuestos a las familias que tengan menos ingresos económicos y grave a los grandes consorcios financieros, a los grandes capitales o a las zonas de alta plusvalía. La ciudad de la nueva esperanza por el buen vivir es la de la ampliación de los derechos y las libertades democráticas. No debe imperar la política de la fuerza para atender conflictos sociales, sino la fuerza de la política para dirimir controversias, conciliar intereses y avanzar en acuerdos. El respeto, la tolerancia y la inclusión en una sociedad diversa, multicultural y pluriétnica, en donde los gobernantes democráticos y de izquierda no tengan miedo a reivindicar plenamente los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los sectores de la diversidad sexual, en donde los gobernantes no sean soterradamente cómplices de la mojigatería de la derecha autoritaria e intolerante. La sociedad capitalina ha sido vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la diversidad y de los pueblos indígenas, y debe seguirse avanzando, dejando atrás la cultura atávica del machismo violento que se expresa trágicamente en el crecimiento de los feminicidios, cada vez más bárbaros e indignantes. En la sociedad, en la ciudad de la nueva esperanza por el buen vivir, debe haber una perspectiva transversal de género, con gobernantes, hombres y mujeres, feministas, que reconozcan el aporte, el valor de las mujeres como la parte más importante de la sociedad, y en donde en todos los niveles de gobierno haya cuando menos el 50% de mujeres ocupando los cargos de diversa responsabilidad. Y también llegó el momento ya en que la ciudad sea dirigida por una mujer, porque es lo que de justicia pudiera ser. Vamos a impulsar, hoy que es el Día de la Juventud, la renovación generacional. Los jóvenes vitalicios, como un servidor, entendemos la importancia de los jóvenes como el presente, no como el futuro. Y debe aplicarse una política que apueste
a la juventud, que la promueva, que le asigne responsabilidades, que le reconozca su creatividad, su energía, su ingenio, su dinamismo, su irreverencia y desde luego su amplia capacidad de transformación. La renovación generacional implicará una sociedad más horizontal, mejor comunicada a través de una gran red social, en donde los derechos a la información, el derecho a la cultura se pueda lograr con el acceso gratuito en plazas, escuelas y los más diversos lugares a la internet, al Wi-Fi o al Wi-Fi, como le dicen en Ecatepec, al Wi-Fi, y que todos los jóvenes tengan derecho a recibir gratuitamente una computadora portátil con acceso a internet para poder comunicarse, divertirse y estudiar en esta época moderna. Que esto sea un derecho consagrado en la ley y que haya un programa para financiar este derecho y que esto sea un acicate para los jeques mediáticos, dueños de la manipulación ideológica, que desinforman, controlan, hacen campañas de miedo y se enriquecen con las concesiones que son propiedad de la nación. Si la sociedad está comunicada, si tenemos posibilidades de acceder a la más diversa información, el más ingenioso meme será el más poderoso proyectil para combatir al autoritarismo gubernamental o a los engendros de la corrupción. Es posible este nuevo derecho. Es más, es necesario. Como dicen ustedes que van a la misa todos los domingos, realmente es justo y necesario este nuevo derecho para los jóvenes de todas las edades, los vitalicios y también los biológicos. Vamos a luchar por esto. Es posible, económicamente es muy viable, es muy simple. Si hubiera 4 millones de jóvenes en nuestra ciudad, se requerirían 4 millones de computadoras portátiles. Si cada computadora portátil valiera al mayoreo con todos los implementos técnicos 5,000 pesos, a ver, un cerebro que funcione, que multiplique 4 millones por 5,000, ¿cuánto significa? ¿Cuánto es? ¿Qué? Híjole, tienen atrofiadas las neuronas, se les atoran las cuentas en el cerebro. A ver, tu calculadora, ¿qué dice? $20,000 millones de pesos que se pueden financiar en varios años. El presupuesto de la ciudad es de 210,000 millones de pesos, es decir, sería menos del 10% si se hiciera en solo un año. ¿Cuál es el problema? Más se gasta y más se pierde en la cañería de la corrupción. Y si esa computadora va a cada hogar, a cada casa, sería un mecanismo ideal también para comunicarse con la gente, porque los gobernantes podrían estar comunicados a través de esas máquinas y los
la gente podría también a través de ellas hacer llegar sus opiniones. Esa es una iniciativa democratizadora, es una iniciativa que empodera a la gente y por eso le tienen miedo. Por eso en los regímenes autoritarios se prohíbe o se controla o se inhibe el acceso a la red. Pero nosotros tenemos al revés que promocionarla y a convencer a la gente de que esto es posible. Incluso hasta ecológicamente es viable, porque muchos libros podrían ya no comprarse en papel, sino digitalmente, y se gastaría menos en libros de texto y se podrían hacer llegar muchos más libros que ya no pagan derechos. Se fomentaría la lectura y la creatividad de la gente. Vamos a implementar y que sea un sello de la nueva ciudad de la esperanza. Vamos a defender los derechos de las niñas y los niños. Se requiere un sistema gratuito, completo y universal de centros de desarrollo infantil, no guarderías, porque los niños no son para guardarse, sino centros de desarrollo infantil en donde tengan los niños y las niñas estimulación temprana, enseñanza de idiomas, atención psicológica, alimentación, atención médica y supervisión de adultos con capacidad ética. Que enseñe a los niños a cuidarse y a defenderse para que no sean abusados o utilizados, inducidos a las adicciones. Vamos a implementar una nueva etapa de los derechos humanos, en donde se amplíen y se consoliden, y que aquel gobernante, aquella persona que los violente sea sancionado debidamente. Y también que la desaparición forzada de personas sea un delito imprescriptible, pero no solo de autoridades, sino que se tipifique el delito de la desaparición forzada de personas desde un particular y que sea efectivamente un delito de lesa humanidad que se pueda castigar incluso internacionalmente. Ya se habló de la modernización democratizadora del Poder Judicial. Quizás en el modelo de la República Juarista de México valga la pena que algunos niveles del Poder Judicial se elijan a través del voto universal, directo y secreto de la gente, que los jueces den la cara, que se sepa qué sentencias emiten, que se conozca su patrimonio, que tengan supervisión y dejen de ser una mafia encubridora que se enriquece y reproduce la injusticia. En la nueva ciudad de la esperanza por el buen vivir se tiene que ampliar el derecho a la salud, la cobertura con medicinas gratuitas, mejores servicios médicos. La sociedad capitalina requiere más recursos en proyectos productivos, en créditos sociales, en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores no asalariados y que no sean sujetos de manipulación gubernamental corporativa. Hay que avanzar en los derechos de la familia y de la comunidad, ya no solo de los adultos mayores, sino de la familia en su conjunto y también de los derechos de la comunidad, porque la nueva sociedad tiene que fortalecer a la comunidad y los intereses de la comunidad deben ser superiores a los de las minorías
de cualquier tipo privilegiadas. Implica más y mejor transporte público y de calidad, subsidio para los adultos mayores y los jóvenes, más líneas de Metrobús, más ciclopistas, más ciclismo, un programa que dote a la gente de bicicletas gratuitas para la recreación y el transporte, que combata la vida sedentaria que provoca obesidad y que fomente una mayor inclusión en una nueva cultura vial. Tenemos que recuperar el desarrollo urbano sustentable, la protección del medio ambiente desde una concepción metropolitana, derecho a más y mejores viviendas propias, más recursos para ampliación de las viviendas propias, más recursos para construir con muy bajo precio buenas viviendas de interés social para las familias que lo requieran, programas de reforestación, más áreas verdes, cuidado de las zonas de protección ecológica y de recarga de los mantos freáticos, el agua como un derecho humano, no como una mercancía, que tengan derecho al agua todas las personas y que a nadie se le corte el suministro del agua porque no lo pueda pagar, y en algunos lugares donde escasea, que se subsidie y se apoye por zonas de escaso desarrollo. Hay que hacer un programa de pozos de absorción. En cada uno de los pozos de la Dirección General de Operación y Control Hidráulica, ahí mismo se puede construir un pozo de absorción en donde el agua de lluvia sea transferida al subsuelo y evitemos que se vaya al drenaje y que se desperdicie. Un pozo de absorción es mucho más barato de lo que se piensa y a largo plazo le da sustentabilidad. Fomentemos la energía social para tener la energía solar como un mecanismo que combata la destrucción de la capa de ozono y que al mismo tiempo reduzca los gastos en energía eléctrica. Deben bajar las tarifas de la energía eléctrica y debe haber un mayor consumo racional de ello. El derecho al alumbrado público solo debe cobrarse en las grandes vialidades, que son las que consumen grandes cantidades, pero en las zonas de clase media o clase popular no debe cobrarse ese concepto. Es necesaria la regularización de bicitaxis y mototaxis, porque no todos los que ejercen esa actividad son halcones o narcomenudistas. Ha sido una vía para generarse ingresos y se convirtió en una necesidad si se planifica y se regula adecuadamente. También se debe apoyar al motociclismo con una nueva cultura vial y el apoyo para que en vías express se tenga derecho preferente a los vehículos particulares que lleven más de cuatro, cuando menos 4 pasajeros, que ahí donde haya un coche con 4 pasajeros se pueda tener acceso a determinadas vías, como en las grandes sociedades desarrolladas, para disminuir o desalentar el consumo excesivo o el uso excesivo del automóvil. La ciudad tiene una gran extensión rural, desde
la parte norte de la Gustavo Amadero. Ya no se diga la Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco. Debe haber apoyo al desarrollo y la producción rural, combinando el abasto de alimentos y el desarrollo turístico. El turismo puede ser un gran incentivo para el desarrollo y los ingresos económicos de la gente. Y también debemos defender a los migrantes y que se actualice más una política de defensa de los migrantes que residan o tengan familia en la Ciudad de México, porque las remesas que ingresan a la capital son una fuente muy grande de ingresos y van directo a las familias. Y si en otras entidades se dificulta la transferencia, la ciudad tiene características posibles para que llegue ese dinero que es fruto del esfuerzo y del trabajo de la gente. Somos una entidad pluricultural y multiétnica. Se debe combatir todo tipo de discriminación y de racismo y se debe apreciar la diversidad que somos y que tenemos. Tenemos derecho a la felicidad, a la salud reproductiva y a la inteligencia emocional. Los nuevos gobernantes tienen que tener una alta sensibilidad social y deben aprender a gobernar con inteligencia emocional, alejándose de las fobias, los odios, las discordias, los resentimientos, los sentimientos de venganza, las ambiciones inconfesables o las conductas inmorales. La inteligencia emocional significa aprender a escuchar, a oír, a sentir como propio el dolor ajeno, a propiciar la fortaleza espiritual, el respeto a las diversas religiones desde una perspectiva laica y también a fomentar el amor entre unos y otros y el combate a la sociedad que propicia a conductas autodestructivas. Eso implica nuevas prácticas gubernamentales. La izquierda que llegó al poder en la capital, en una parte se pervirtió, perdió su mística y su identidad, se burocratizó, se corrompió, en muchos casos se convirtió en aquello que decía combatir. Las nuevas prácticas gubernamentales implican el efectivo derecho a la información, el combate a la corrupción y, claro está, la revocación del mandato, el referéndum. Vamos también a generar una cultura de cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Debemos aprender a alimentarnos sanamente para combatir la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Tenemos que combatir el consumo de alimentos chatarras o de excesivo consumo de bebidas azucaradas, del tabaquismo y el alcoholismo y desde luego de otras adicciones más perniciosas. Debemos fomentar una cultura de promoción al deporte, a la alimentación sana, a la vida activa, al desarrollo físico armónico para preservar y ampliar nuestra existencia productiva. No debe haber jubilaciones precoces. Todas las personas pueden ser de cualquier edad, altamente creativas y productivas. Pueden realizarse, pueden aportar desde la experiencia cultivada con los años
o desde la creatividad juvenil, pero nadie tiene derecho a ser tratado como objeto, a ser abandonado, a ser excluido, a que su conocimiento y su experiencia sea ignorada y se le arroje al olvido. La sociedad de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir también implica el respeto a la naturaleza, a los derechos de la madre tierra, y desde una perspectiva animalista, los derechos de los animales son una prioridad. Las mascotas deben ser cuidadas y entendidas como una parte fundamental de la vida de cualquier ser humano, y debe combatirse el barbarismo, y no por intereses económicos se debe seguir tolerando el salvajismo de la corrida de toros que sacrifica a seres vivos con el morbo de la sangre y la violencia. Vamos a modernizarnos. Los que somos jóvenes promesas, los somos jóvenes por nuestra visión, por nuestra conducta ante la vida, porque innovamos, porque aprendemos, porque no nos resistimos, no nos anclamos en el conservadurismo, porque siempre estamos dispuestos a aprender de nosotros mismos, de nuestros errores y de los demás. Por eso la izquierda tiene que ser joven, aunque en ella participemos personas de avanzada edad o adolescentes. Lo que importa es la perspectiva, y una perspectiva joven implica una actitud ante la vida, una actitud positiva, una actitud alegre, entusiasta, que se aleje del escepticismo, de la desconfianza, de los temores, de la incapacidad para superar adversidades. Hay que promover la confianza y la fe en nosotros mismos, reactivar el sentimiento esperanzador. La esperanza, lo hemos dicho incansablemente, es la confianza en lo que no se ve. Esta es la ciudad de la Nueva Esperanza porque tenemos la confianza en que tarde o temprano se abrirá un nuevo horizonte en donde se amplíe y crezca la clase media, en donde, como dijo Morelos, se modere la opulencia y la indigencia, en donde se entienda como legítimo el derecho al consumo y al patrimonio. Vamos a democratizar el poder, empoderando a la gente. El poder dimana del pueblo y puede ejercerse cuando hay organización y unidad. Los gobiernos autoritarios o conservadores promueven la pasividad y el individualismo. La acción colectiva afirmativa, la organización en movimientos, asociaciones o grupos diversos son proyectos de educación y concientización política que pueden ejercitarse a través de la cotidiana consulta ciudadana. Ahí es donde se pueden avanzar o no con los proyectos comerciales e inmobiliarios con sentido social. No estamos en contra del desarrollo, de la creación de zonas comerciales o inmobiliarias, sino que debe haber una perspectiva social y tiene que haber beneficios de mitigación. No se trata de impedir el crecimiento y el desarrollo, se trata al revés de impulsar la inversión, pero con un criterio social y que no sean los desarrollos nada más basados en el interés de lucro y que terminen perjudicando a las comunidades o a las zonas cercanas. Por eso el uso del suelo
debe estar regulado a través de la democracia participativa y el mejoramiento barrial. Hay que impulsar un gran proyecto de apoyo y organización en las unidades habitacionales a través de la reactivación de la Procuraduría Social y a través de la gente y de la vigilancia ciudadana es posible combatir el narcomenudeo, las adicciones y los diferentes tipos de delincuencia organizada. No solo la que funciona en base al secuestro, el cobro del derecho de piso, la extorsión o el crimen, sino también la delincuencia organizada de cuello blanco, aquella que está en los grandes negocios, en las instituciones deportivas y que se ha compenetrado en los más diversos sectores sociales, como se ha dado a conocer recientemente en dos casos de dos personajes reconocidos socialmente. El centro del problema de la readaptación social es que se convirtieron los reclusorios en escuela del crimen. Los que hemos tenido la fortuna o la desgracia de conocer esos lugares, que tomamos algún diplomado ahí, sabemos y conocemos que esas instituciones son grandes negocios donde se ancla el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y las amenazas. Pero se puede regenerar si se implementa un mecanismo de empleo, que los internos no sean una carga, que no se gaste más dinero en los reclusorios que en los centros de desarrollo infantil como ahora existe, porque se gasta más dinero en los reclusorios que en los centros de desarrollo infantil. ¿Cómo se puede hacer? Pues que los internos trabajen y obtengan un salario, que haya empresas al interior de esos lugares y que el trabajo que desarrollen se les pague y que con eso garanticen su manutención y de sus familias. Es totalmente viable y posible. Estas ideas son parte de una hegemonía y base social de izquierda. No temamos a que nos acusen de populistas. Tenemos nuestra razón populista en la República. No temamos a que nos satanicen o demonicen, que nos digan que somos el Hugo Chávez de México. Orgulloso debiera estar aquel que se equiparara con un hombre como Hugo Chávez, al que la historia tarde o temprano le reconocerá su gran valía. No dejemos que las campañas ideológicas de la derecha terminen convenciéndonos de lo que no somos y que terminen propiciando que neguemos nuestra identidad y nuestra historia y nuestra razón de ser. Claro que somos izquierdas distintas, pero también requerimos valorar todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Finalmente, en este momento de nuestra historia, estamos en una gran encrucijada, pero no hay que dejarnos llevar por los intereses del corto plazo, las aspiraciones personales o los discursos sectarios de odio entre las izquierdas. En todas las izquierdas, en todas las organizaciones partidistas o sociales, hay ejemplos de entrega, de compromiso,
de congruencia y de capacidad. Y también en todas las organizaciones sociales hay ejemplos de incongruencia, de oportunismo, de traición y de corrupción. No hay organizaciones impolutas, inmaculadas, que se autorreivindiquen falsamente como únicas, porque eso en el fondo es altamente excluyente. Debemos, por el contrario, procurar la unidad de las mejores y los mejores elementos de cada una de las organizaciones. Que sea este movimiento nacional de la esperanza, esta nueva esperanza por el buen vivir, un encuentro con compañeros y amigos recientes o de toda la vida, con los cuales compartimos ideales, experiencias, errores y virtudes. Aquí puede darse el encuentro con compañeros de Morena, que no son nuestros adversarios, de el PT, del Movimiento Ciudadano, o personas que no tienen militancia partidista. Tenemos que invitar a participar a las personas, a los militantes, a los grupos, no vernos como adversarios, para entender que todas y todos nos necesitamos. El dirigente político que incurre en el pecado de la soberbia y de la vanagloria, en ello lleva su penitencia, la penitencia de la frustración, de la derrota y del desencanto. Pero si fuera únicamente una cuestión personal, eso se resolvería con terapias, con el psicoanalista. Pero cuando se tiene una gran responsabilidad social, cuando se dirige a amplios conglomerados, cuando se tiene poder de convocatoria, por ingenuidad o perversidad, actuar sectaria o divisionistamente es una grave irresponsabilidad, porque en ello puede sellarse el destino para mal de cientos de miles o millones de personas. Actualmente en México están dadas las condiciones para que la izquierda sea mayoría en el país, para que dejemos atrás la larga noche del priismo neoliberal o del panismo cómplice. Hay que acabar con el priismo albiazul o con el panismo tricolor. Y por eso la izquierda, no para sobrevivir, para rescatar o conservar algunos espacios, debe diluirse, ni debe perder su identidad, ni su convicción, ni su congruencia. No por un puesto, por pequeño o grande que sea, se debe abandonar el objetivo histórico de transformación social. Pero tampoco se debe admitir y que cobre carta de naturalidad el que haya dirigentes de la izquierda que obsesivamente pretenden destruir a otros sectores de la izquierda. La izquierda es tolerancia e inclusión, es respeto a la diversidad. No hay una izquierda, somos muchas izquierdas, y nuestra forma diferente no es un problema, es una virtud. Y cuando hay crítica y autocrítica, no solo no debe cegarse, sino debe fomentarse. Por eso vamos a insistir en la unidad, no una unidad oportunista en donde por una aspiración a una candidatura se pierde dignidad y
se asumen conductas sumisas o incondicionales. Los militantes de la izquierda no somos zombies, no somos muertos vivientes que nos conducimos divagando por las calles de la amargura como si no tuviéramos claridad mental. Al contrario, nuestro corazón late fuerte, irriga nuestro pensamiento y nos permite ver con claridad los obstáculos para superarlos. Y un grave obstáculo en la vida del país y de la ciudad es el colaboracionismo oportunista y entreguista de quienes firmaron el Pacto por México, pero también el sectarismo obcecado que solo admite inclusión cuando se incorporan a la manada de solovinos, como si no se tratara de actores políticos inteligentes. Tenemos la razón, pero nos hace falta organizar nuestra fuerza. Esta fuerza de la nueva esperanza por el buen vivir debe crecer, debe ampliarse, debe buscar a nuestras amigas y amigos, compañeros de causa común, de causa justa. Vamos a reencontrarnos con ellos. La historia nos ha dado la razón. No tuvimos que esperar mucho tiempo para ver cómo ahora en alguno u otro partido se van sumando personajes que en el pasado combatieron todo aquello que ahora dicen apoyar, personajes que denostaron a López Obrador, que firmaron el Pacto por México, que aprobaron el gasolinazo, que reprimieron a la gente, que excluyeron a sectores, a sociedades, y que ahora por la aspiración a una candidatura se declaran convencidos obradoristas, que les llegará su convencimiento nada más si logran o no la candidatura y después lo van a olvidar. Nosotros no nos guiamos solo por aspiraciones a una candidatura, nos guiamos por proyectos de transformación. No hacemos demagogia diciendo que no luchamos por cargos, sino solo por ideales. Claro que luchamos por cargos, por espacios, porque los cargos son necesarios para lograr nuestros ideales. A los únicos cargos que hay que huirle son a los cargos fiscales o a los cargos de conciencia. Todos los demás cargos que ganemos son bienvenidos para lograr nuestros objetivos. Les invito a preparar nuestras propuestas, que ustedes seleccionen entre ustedes a las mejores personas que puedan representarlos, que sean nuestras propuestas para que ocupen, aunque sea un cargo de concejal, aunque sea un cargo de jefe delegacional, o aunque sea de diputado local o federal, o ya de perdiz de senador. Vamos a preparar nuestras propuestas. Les invito a organizarse para que el próximo 2 de septiembre nos congreguemos en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca para hacer la convención nacional de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Que ahí le tomemos protesta a las personas que nos van a representar, que van a ser los artífices de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Les invito también a que prioricen de entre ustedes a las mujeres, porque cuando se selecciona prioritariamente a las mujeres no hay equivocación, y no lo digo en contra de nuestro amigo Juan Pablo o de Amado Querido, según dicen que se llama. Claro que hay hombres muy valiosos, habemos muy valiosos, modestia aparte, pero hay que reconocer que las mujeres son lo más importante de la sociedad,
que ahí están nuestras abuelas o bisabuelas, nuestras madres, nuestras hijas o nuestras nietas. Son tan importantes las mujeres y las esposas, y discúlpenme el chiste, pero hay compañeros que hasta quisieran tener más de una esposa. Algunos, ¿no? Dicen. Hay algunos, corren los rumores, hay chismes que dicen. Pero independientemente de eso, prioricemos mujeres y jóvenes, pero no jóvenes burócratas. Un joven burócrata es una contradicción en sus propios términos. Ser joven es ser entusiasta, irreverente, trabajador, comprometido, enamorado, lleno de pasión, de juventud, de creatividad, de ingenio, y no un aspirante a una nómina para anquilosarse y envejecer ahí, sino para transformar sus condiciones. Los jóvenes de edad diversa son dispuestos a sacrificarse por lo que quieren y por lo que desean. Vamos a hacer un movimiento joven en su actitud, pero también empoderemos a los jóvenes, porque es el futuro asegurado. Les invito por eso a que el 30 de septiembre hagamos un gran encuentro nacional de jóvenes. En la explanada del Monumento a la Revolución vamos a hacer un festival. Cada joven, cada grupo de jóvenes, de cada delegación, de cada entidad, pondrá un stand en donde exprese su creatividad e invite a más jóvenes, y por la tarde haremos un foro artístico-cultural para avanzar en la integración alegre de la juventud. Juntemos cuando menos 10,000 líderes jóvenes que vengan a refrescar y a oxigenar nuestro movimiento. Vamos a organizarnos más y mejor, y vamos a hacer propuestas de gobernadores y de jefe de gobierno en la ciudad. Habrá elecciones de gobernador en diversas entidades, en Puebla, en Veracruz, en Jalisco, en Yucatán, y desde luego habrá elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entre nosotros hay un capital humano acumulado, hay una fuerza histórica congruente. Por eso les emplazo a que el martes 3 de octubre a las 4 de la tarde en la plaza de Coyoacán de Santo Domingo acudamos a la presentación del libro que escribió la compañera Dolores Padierna y que expresa los anhelos de la Ciudad de México, que plasma lo que fue la gesta memorable de la redacción de la nueva Constitución de la ciudad, y que ahí reivindiquemos nuestro derecho a proponer, a impulsar nuestras propuestas, y que eso genere un movimiento. Les invito a que sea un acto muy grande, muy representativo, muy numeroso y muy entusiasta, porque los que nacimos y hemos vivido en esta gran ciudad, los que respetamos, valoramos y amamos a quienes nacieron en otros lugares de la República pero viven acá, pueden tener con nosotros la certeza de que vamos a hacer un valladar, un obstáculo para que la derecha, el PRI y el PAN terminen imponiéndose en la ciudad capital. Por el contrario, las izquierdas en la Ciudad de México van a seguir siendo gobierno,
con nuevas políticas públicas, con avanzados proyectos creativos, con renovación y entusiasmo. El martes 3 de octubre, en la plaza de Coyoacán, ahí en donde está el kiosco, vamos a presentar este libro de la senadora Dolores Padierna, en donde se van a plasmar o están plasmados lo que hay que rescatar. Y vamos a crecer en todos los barrios, pueblos y colonias de esta demarcación. Les quiero decir que esta nueva esperanza por el buen vivir está creciéndose y desarrollándose por todo el país, que no hay entidad en donde no se estén sumando más y más compañeros, que cada vez hay más actores de diversos partidos que se van incluyendo. Y en la ciudad hay que seguir reivindicando a la izquierda, aunque algunos hayan abandonado, hayan traicionado los objetivos de la izquierda democrática, de la izquierda que llegó al poder en 1997, la verdadera izquierda, la del cambio democrático, la del buen vivir, la de la revolución democrática, la del cambio verdadero, está más viva y fuerte que nunca. Está en todos los lugares, en la cultura, en los intelectuales, en los deportistas, en los jóvenes y en los niños, en las familias, en los adultos mayores, en nuestra intelectualidad, en los sindicatos y en las universidades, en el mundo artístico y cultural. Ahí estamos y ahí vamos a seguir creciendo. Ahí vamos a demostrar que esta izquierda es el camino para el país, para rescatar y defender su soberanía, para permitir que se acabe con tanta masacre, con tanta desaparición, con tanto muerto, con tanto asesinato y ejecutado, para que nuestro país recupere la paz y la tranquilidad, para que nuestro país sea feliz y la gente pueda pasear y desarrollarse tranquilamente. Vamos a empeñar nuestra vida en ello. Desde siempre lo hemos hecho. Los que llevamos décadas luchando, los que conocimos el arco iris cuando apenas eran blanco y negro, los que tenemos muchos años viviendo aquí, estamos más fuertes que nunca. Tenemos mucho entusiasmo, pero hemos acumulado la sabiduría y la experiencia. Conjugamos ímpetu y energía con inteligencia estratégica. Eso nos va a hacer avanzar con nobleza y con actitud positiva. Les pido que Coyoacán sea un ejemplo de lo que hay que hacer para bien. Hay que actuar con unidad, alejarse de la mezquindad, de los vicios, del divisionismo y tratar de generar un ambiente de concordia y de entendimiento. Confío en que así será y que vamos a dar ejemplo de congruencia, de madurez y de buenos resultados, de productividad. Coyoacán siempre ha sido un ejemplo de lo que hay que hacer, y no porque haya algunos malos gobernantes, eso va a ser un obstáculo para nosotros. Al contrario, va a ser un acicate para lograr que se abra un nuevo modelo de gobierno incluyente con más y mejores resultados. Estoy seguro que así va a ser, porque con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. ¡Viva Coyoacán! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los jóvenes! ¡Vivan los jóvenes vitalicios también! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias.